Bueno, dando ese preámbulo, desde la misma Biblioteca del Congreso vamos a explorar las características. Entonces, Besmar es un software de gestión de metadata que solamente trabaja con formato MARC, no trabaja con ningún otro formato, pensado para cualquier unidad de información que quiera normalizar y actualizar sus registros hacia las RDA. Ellos han ganado un premio muy importante en los Estados Unidos que se llama el Modern Library Awards, que es un premio que permite facilitar la experiencia en las bibliotecas dentro de ese país, lo cual permite pues que el software sea un servicio de élite en las bibliotecas, mejorando la experiencia y aumentando el rendimiento en las mismas bibliotecas. Lo que permite el software es no reemplazar ningún catalogador, por el contrario, lo que les va a permitir en las bibliotecas es poder tener una mejor gestión de los datos de forma eficaz, eficiente y mejorar el rendimiento, ¿no? Para eso está hecha hoy en día la tecnología. La gestión completa pues se hace mediante una suscripción en línea donde ustedes pueden procesar, mantener los registros MARC de forma rápida, fácil, mediante la web, ¿no? Entonces es posible mediante una plataforma, mediante la plataforma, realizar selecciones de datos, categorías de salas, categorías de tipos de registro, tipos de formato, etcétera. Está pensado muy bien para el tema de la CREA, ya que permite que el sistema identifique qué registros actualmente presentan características como en los campos fijos, subcampos e indicadores frente a la nueva normativa REA impulsada por la misma Biblioteca del Congreso, Biblioteca Nacional de España, ¿no? Biblioteca de la British Library, las bibliotecas grandes del mundo que se centran en la búsqueda y recuperación de la información en estos formatos digitales y lo que hace y representa hoy en día la CREA para nuestros equipos de catalogación. Las principales características permite pues hacer esa selección rápida de qué etiquetas tenemos aplicadas con los campos 336, 337, 338, convertir la expresión o publicación de pasar de la 260 a la 264, convertir las abreviaturas de forma masiva y estandarizar las fechas. Vamos a ver algunos apartes, por ejemplo, identificar qué registros tenemos con la descripción REA, qué registros tenemos en las autoridades con el campo Z, fuentes de catalogación. Y es lo interesante que por muchos años nuestros catálogos han tenido muchos cambios, muchas políticas, muchos manos, ¿no? Y esto lo que permite es poder unificar y centralizar, pues, estas modificaciones de forma masiva. Entonces, Besmart se convierte pues en un gran editor que permite a las bibliotecas pues adaptarse hacia esa normatividad de REA, pensar las tareas pues del usuario y facilitar esa integración de recursos físicos digitales. Por ejemplo, es posible en el software manejar registros de las bases de datos bibliográficas de nuestras universidades, de nuestras suscripciones, donde se puede unificar esos códigos de catalogación y hacer ese enlace y esa normalización frente a esos nuevos conceptos de Bitfriend, frente a esos nuevos conceptos de enlazar registros, pensar la normalización de descripciones para páginas web, etcétera. Em, Estas etiquetas, pues podemos hacer filtros por cualquier etiqueta MAR, por autores, por títulos, por campos de notas. Es posible, por ejemplo, seleccionar los campos de notas de tesis, decir, ok, cuántas menciones en la nota tesis de arquitecto o arquitecta hay y hacer selecciones de autoridades, de véase además y demás, ¿no? Esos conceptos pues cambian hoy en día frente a nuestra normativa angloamericana, frente a nuestra puntuación y permite pues que el catálogo sea un poco más pensado en un punto de vista internacional, que es lo que pretenden estas RDA, ¿no? La interfaz es totalmente visual, vamos a explorarla en esos pocos minutos, que ustedes conozcan lo que hace, lo que permite hacer cambios masivos, selecciones, editar, copiar, trasladar campos, agregar campos, etcétera, ¿no? Entonces, hay plantillas para tipos de libros electrónicos, para juegos, para material audiovisual, para cualquier tipo de formato. Es posible generar todos estos tipos de plantillas. El mismo sistema identifica los tipos de registros, tanto los campos fijos como los campos variables para este proceso. Em,
Es decir, que pues es posible aplicar de acuerdo a la norma RDA toda la codificación para esos recursos sonores, archivos digitales y registros cartográficos, por ejemplo, poder pensar registros para la web, registros musicales, registros de autoridad, de libros antiguos, etcétera. Y pues nosotros brindamos todo ese servicio de acompañamiento para que las bibliotecas puedan tener pues esa actualización, esos estándares y esa personalización en en las etiquetas MARC. Nosotros lo que pretendemos es que las bibliotecas y Bestmark, que cada biblioteca en el mundo pueda utilizar pues este software de gestión que permita pues esa metodología. En primer lugar, nosotros desarrollamos un diagnóstico que se hace mediante, voy a copiarles, vamos a copiarles en el chat o Elena, bueno, enviaremos al final de la reunión estos links, ¿verdad? Hemos creado el Besmart Center, que es un punto donde usted puede hacer el análisis de los datos MARC y enviarnos el diagnóstico. Elena mencionaba los diagnósticos. Estos diagnósticos lo que hace es que sube la data de MARC a un servidor en los Estados Unidos y se hace el total y análisis de los registros y las copias, llegando a estos niveles, ¿no? Voy a explorarlo rápidamente para que lo vean. Por ejemplo, las localizaciones por biblioteca. Conocer masivamente este software, esto se sube al servidor y en 2 días se hace todo el proceso de análisis. Coge cada etiqueta y analiza, por ejemplo, cuántas existencias hay de libros electrónicos, de formato video, etcétera, a partir del análisis de las categorías MARC. Entonces se coge todo el MAR y fíjense en el nivel de detalle que nos permite llegar a esos porcentajes, sabiendo cuánto hay de video, tesis. Este diagnóstico es totalmente gratis, así que los invitamos para que puedan explorarlo y llegar a este nivel de detalle. Por ejemplo, ¿por qué tenemos en nuestra base de datos 4 veces ebook? ¿No? Entonces, es lo que lo damos por años. En algún momento se puso la palabra E mayúscula y B mayúscula, en otro todo en mayúscula, sostenida en minúscula, etcétera. Y esto es lo que Besmar puede llegar a analizar cada detalle de cada etiqueta para hacer esa correcta normalización, ¿no? Aquí tenemos los prefijos sin asignar, entonces, por ejemplo, las categorías de topográficos con prefijos, los organiza de menor a mayor, haciendo un conteo también por esos análisis. Los estándares nos dice cuántos registros realmente tenemos en angloamericano, cuántos registros tenemos en RA y por qué, porque hace conteos de las etiquetas nuevas, lo que se debe trasladar, campos como distribución, fabricación o copyright que deben ser reemplazados, registros de errores sintácticos, de sintaxis, por ejemplo, cuántos caracteres de puntuación invalidada hay, puntos, comas, indicadores, registros en título. Y es lo interesante, llegar a hacer un análisis detallado, de decir, ok, de estas tesis tenemos tantos registros sin encabezamiento de materia o tantos registros de la base de datos tienen un encabezamiento, dos, y allí hacer un trabajo más focalizado desde el grupo de catalogación. Entonces se convierte en un gran análisis de cada registro, registro sin autor, por tipo de colección, campos faltantes por fecha, campos faltantes por precio, por ejemplo, por adquisición, llegar a ese nivel porque hay 70 registros solamente con la etiqueta 940 y es lo que permite hacer esos análisis. Algo muy importante es que Besmar siempre nos va a mostrar el registro original en la parte izquierda. Fíjense acá, es muy novedoso. Siempre nos va a mostrar el registro con los posibles errores o posibles tipos de limpieza de información y en la parte derecha el nuevo registro con los ajustes o cambios que usted quiera desarrollar. Entonces, por ejemplo, notas o cambios, cada vez que se haga un registro, tú puedes ir hacia atrás, hacia adelante y conocer pues ese tipo de muestra dentro de los cambios o ajustes que se quiera hacer dentro del registro del formato MAR. Mm, Adicionalmente puede traer notas de premios. Bueno, esto viene desde la Library of Congress, así que en nuestro idioma español no funcionaría muy bien. Encabezamientos de materia frente a la Biblioteca del Congreso u otros. ¿Cuántos registros hay por encabezamientos y colección? Fíjense, menciona cuántos tienes LC, Sears o LCAA. ¿Cuántos registros tienes con cero, con un encabezamiento, con dos? Y aquí focalizar el trabajo. Conteo por materias, por tipos de colección y materias, cuántos conteos, y esto lo hace a partir de los conteos de
las etiquetas. También programas de lectura, esto es muy norteamericano, no nos aplica mucho. Y finalmente nos presenta los registros duplicados, ¿no? ¿Cuántos registros hay duplicados frente al título, autor, editor, frente al título, editor y fecha en esta parte? Y llegar a esa posibilidad de decir, ok, este registro está 3 veces en nuestra base de datos y empezar a hacer acciones frente a eso. Como ven, este diagnóstico no lo hacemos ninguno de nosotros, lo hace las máquinas analizando cada etiqueta MAR, así que los invitamos. Es posible hacer una muestra o o en toda la base de datos, ¿vale? Voy a hacer una pausa hasta acá para llamar la atención y ya conocer la herramienta en función, que es esta parte. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta acá. ¿Voy muy rápido? ¿O está bien? ¿Está tranquilo? Yo creo que vas bien, Fabio. Ok, bueno, ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, la plataforma es una suscripción anual, la cual se hace un perfil, en la cual la biblioteca tiene la configuración de su software, digamos que se hace un perfil de adecuación. Se menciona el sistema, en dónde están los campos de los holdings, cuál localización toma el código de barras, el precio, para que el sistema identifique estas categorías. Todo esto es customizable, solamente se hace una vez. Es posible imprimir códigos de barra dentro del mismo sistema. Es una opción que se puede explorar un poco más adelante dentro de la implementación. En esta parte tenemos los registros full, la edición básica, avanzada, la puntuación, si queremos puntuación ISBN manual o automática. Fíjense en cómo el sistema puede también identificar si solo vas a trabajar angloamericano o si quieres trabajar RA o las dos normas. Entonces, todo es flexible. El sistema tiene la flexibilidad de poder hacer esto. En esta parte, se puede customizar todas las columnas por rangos, por ejemplo de la etiqueta 600 a la 690, etiquetas en posición líder y poder los subcampos, es decir, yo puedo decirle al sistema, podemos decirle al sistema, ok, tráigame la etiqueta 650, el subcampo A, y el sistema nos va a traer de esta forma las etiquetas. Entonces, es posible refrescar esto, por ejemplo, la 650 subcampo Y. mm, subcampos de forma, de términos geográficos, etcétera, y hacer todo este tipo de filtros. Es decir, que esta customización vamos a hacer filtros por cada etiqueta que se quiera visualizar. Fíjense en que podemos hacer líderes, subcampos, etcétera. En esta parte están los ajustes. Aquí podemos seleccionar de forma automática o manual ciertos ajustes, que nos traiga notas, que no nos traiga notas. Por ejemplo, tenemos clientes que dicen, yo no quiero que el sistema me toque las etiquetas 400. Entonces simplemente vienes, señalas o haces el cambio. Todo esto es una web, es decir, que podemos traducir al español. Es una primicia que hoy en día todas las páginas web permiten ser trasladadas, ¿no? Fíjense en cómo el sistema cambia pues totalmente al español para hacer esa traducción. Es un inglés un poco básico, así que no será algo tan avanzado, es interesante pues porque podemos conocer pues ese tipo de información. Entonces, fíjense cómo se puede traducir. Voy a de nuevo llevarlo al inglés para. Entonces, puedes decirle, no me haga la puntuación, no me hagas la conversión de las etiquetas, no me expanda las abreviaturas. Puedes seleccionarlo y hacer, como lo menciono, muy detalladamente o manualmente. Puedes decirle que busque o no encabezamientos en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, algunos subjects o temáticas para niños, por ejemplo, y guardar la redundancia o no de la misma biblioteca. Esto, como ustedes pueden observar, son opciones que son predeterminadas o para tomar o no. Al final, lo que pasa en los Estados Unidos es que todas las bibliotecas, por ejemplo, una biblioteca escolar que se va a abrir y que tiene alrededor de 50.000 ejemplares, lo que hacen es confrontar toda la data con la misma biblioteca y simplemente venir con la biblioteca del Congreso y simplemente venir y imprimir los rótulos. Para nosotros, estas opciones son un poco más limitadas, que se centran más en la reparación de registros y en la edición de los registros. Un poco ese
llevar allí. Bueno, en esta parte se cambian las contraseñas. Finalmente tenemos el tema de la cuenta. En la cuenta se agrega un storage, una asignación de campos del número de registros que tenga la biblioteca. Los contactos, las personas que acceden, los usuarios que van a acceder y todo un log de actividades que permite tener control de la plataforma, de quién ingresó, qué cambios hicieron, un log de actividades, cambios que se hayan desarrollado en la plataforma. Y esto sirve mucho para tener control dentro de los reportes que queramos desarrollar. Esta opción nos llama a también un link que les vamos a enviar. Hicimos una reunión el año pasado sobre casos de éxito en la migración de REA de 4 universidades en Latinoamérica muy importantes, en Colombia, en Chile y Perú, donde se explica el paso a paso de cómo ellos vieron Sentamos a David Besmar, Felipe a ellas hacer esas tareas de una manera la óptima. señalización. Reunimos más de 70 personas en un hotel, donde hablamos de estos cambios. En esa parte está la metodología de cada presentación y lo interesante es poder llegar a esto, ¿no? Como esta es la Universidad de los Andes, es una universidad muy importante en mi país. Y llegar a decir a las autoridades, mira, con esta herramienta lo que hicimos fue poder explicar de los 500 millones de registros que tenía, 500.000 registros, hicimos todos esos cambios masivos y hicimos en 6 meses la aplicación normalización con Besmar, exportando y haciendo set de datos, creando esos tipos de plataformas. Utilizamos los set de datos para estas categorías de formatos y empezamos por las publicaciones de la universidad, luego los mapas, los acetatos, la música. E interesante decir, ok, hicimos 7 millones de cambios y no lo hubiéramos logrado con un equipo tan grande de catalogación. Entonces, eso es lo interesante de estos logs de búsqueda que te permite generar esos tipos de datos o reportes frente a esto, ¿no? Muy bien, vamos a ver operar la plataforma rápidamente. En esta parte tenemos el home donde usted puede hacer lo siguiente, puede llevar hacia adelante, hacia atrás cualquier campo, marca, ¿no? Entonces fíjense cómo puedo llevar las autoridades, filtrarlos de la A a la Z y saber cuántos hay sin autor, por ejemplo, sin ICBN, hacer filtros de menor a mayor por el topográfico, por ejemplo acá. Podemos buscar un autor en específico, por ejemplo, decir cuántos Charles hay, fíjense, solo. Y él filtra específicamente los Charles, Charles Perrault, por ejemplo, y hacer ese tipo de análisis y cambios de forma masiva de cualquier campo marca. Entonces, con esa grilla de 10 campos, uno puede hacer este tipo de análisis, filtros de cualquier etiqueta marca que le va a permitir tener control en la catalogación, el ingreso de nuevos registros y demás, ¿no? Entonces, fíjense cómo va de menor a mayor. Puedo saber por qué aún me quedan algunos campos sin diligenciar y demás. Esta base de datos que tengo acá, vamos a eliminar, vamos a hacer un filtro, por ejemplo, los que tienen la P punto de páginas, miren cómo él hace exactamente cada filtro. O esta base de datos tiene un error que tiene una tilde hacia un lado. La palabra páginas, déjenme, vamos a borrarla para hacerlo. Eh, la, la, el cambio desde cero. Ya de pronto hemos hecho, vamos a borrar estos registros, esta base de datos, para cargarla desde cero, para que lo veamos. Entonces, tenemos acá en la importación, en primer lugar, se importa la base de datos. Mark se debe subir de tal forma que nos permita cargar los registros. em, Dentro del Mark se pueden hacer campos o exportaciones por filtros de datos, es decir, por set de datos, y hacer categorías o listas. Entonces, es posible, vamos a borrar acá, hacer las listas, por ejemplo, de ebook, ¿no? La lista de la colección hemerográfica, la colección de mapas, la colección de manuscritos.
y hacer esos campos. Entonces, por ejemplo, si este fuera la ebook, cargaríamos los sets de datos de ese mark. Funciona fuera de línea y eso es muy interesante. Él está fuera de línea, miren, en segundos carga casi 5.000 registros. Ahí lo estás viendo. Él funciona fuera de línea precisamente para resguardar la información del sistema, ¿no? Entonces, es un gran concepto porque tú exportas del sistema, del ILS, lo que haces es acá editar los registros. Una vez editados, vuelves y los portas para ser cargados en el sistema. Aquí tenemos la carga, fíjense. Y este error que tiene esta base de datos es que en algún momento el catalogador tenía la palabra páginas hacia la tilde, hacia un lado. Fíjense, es un filtro que explicamos para que nuestros clientes vean la potencia rápidamente, ¿no? Entonces, podemos hacer cualquier filtro, pero fíjense, aquí hay un error en esta tildación. Con Shift hacia abajo, tú puedes seleccionar estos campos, estos datos mark. Aquí lo estamos haciendo, de forma tal que voy a llevar estos registros, los vamos a llevar a una lista. Entonces tú puedes hacer listas por esa cantidad de filtros que, como vieron la funcionalidad. Yo no soy ingeniero, soy bibliotecario, bibliotecólogo, se menciona en Colombia. Y pues fíjense en lo fácil que permite hacer este tipo de... Es muy visual, la plataforma no requiere de un programador, lo que quiero llamar la atención. Entonces, por ejemplo, aquí está la palabra error páginas con la tilde hacia un lado y vamos a marcarlo hacia lo como debe ser. Entonces, tú puedes hacer filtros de esas categorías, se pueden hacer y cargar los registros hacia allá. Él va a mover los registros de tal forma que usted va a tener control de esos filtros que se desarrollen. Esto se puede agrandar, maximizar, minimizar, ¿no? Y viene la parte de las herramientas, que es la parte de edición. Entonces, una vez importada toda la data, lo que permite es que puedas hacer las siguientes cosas. Por ejemplo, la primera, Record Repair, él va a reparar los registros a partir de identificación de patrones, cuáles registros tienen problemas en los indicadores, en las etiquetas de campos MARC que tengan errores. Hay bibliotecas que ustedes saben, los títulos nunca fueron con indicadores, las materias nunca tuvieron indicadores, y esto lo que permite es que automáticamente la plataforma identifique qué errores de puntuación hay en la misma metadata. Fíjense, comparando, aquí nos va a presentar, miren este punto. Cambia la etiqueta líder a partir de los ajustes, genera los cambios de las fechas. Por ejemplo, aquí él identifica que hay una segunda fecha 999 y él agrega la segunda fecha a partir del campo C. En esta parte están los indicadores, entonces si él identificase que hay un indicador mal puesto en este lugar, él lo pone en rojo y no lo agrega a partir de la opción, ¿no? Podemos hacer selecciones, por ejemplo, qué registros tienen el campo espacio-espacio en la 490 y así hacer los cambios masivamente. Él lo que acaba de hacer es comparar estos indicadores. Fíjense si el registro está bien con algunos indicadores, no nos hace ningún tipo de ajuste. ¿Ok? Eso es lo que hizo Record Repair. Ahora, si convertimos a RA, él va a entrar a cada etiqueta de estos registros y nos va a hacer los ajustes hacia las RA a partir de la identificación de los registros. Fíjense acá, otro tema de puntuación, páginas, dos puntos, ¿ok? Tienes que ser punto y coma y fíjense que no tiene el dos puntos acá y hace totalmente los ajustes. Espacio, espacio. Aquí identifica que hay espacio, espacio. Debería ser uno espacio para que aplique la indización de las coautorías. Entonces, convertir a RA, ¿el qué va a hacer? Va a entrar a cada registro y nos va a hacer los ajustes de las RA en forma masiva. Identifica campos fijos, campos variables. Van a ver que llega a español, pero van a ver cómo también él lo convierte, perdón, en inglés lo convierte totalmente a español. Fíjense en esa parte, lo que hace es que tú comparas y él identifica de las etiquetas líderes, por ejemplo, el campo A de angloamericano, pasa el campo I de RA, identifica la etiqueta 007, que no está acá, para el tema de la designación general de material, nos agrega en la etiqueta 040 la RA como norma de descripción bibliográfica, nos pasa la etiqueta 260 a la etiqueta 264. Fíjense en los temas de puntuación, también el nivel de detalle es muy específico y nos agrega las etiquetas 336, 337 y 338 para la visualización de los tipos de formatos, ¿no? Esto es totalmente normativa RA. Si comparamos acá,
hace lo mismo y aplica lo mismo en todo el set de datos. Ya van a darse cuenta ustedes, bueno, pero Fabio, esto está en inglés. Claro, ya vamos a cambiarlo de forma masiva a español, ¿ok? Entonces, para eso viene el tema de los ajustes. Usted puede hacer cambios globales, selecciones en cualquier campo. Entonces, vamos a decirle, por ejemplo, encuentre y reemplace, borre cualquier etiqueta mar. Y vamos a hacer el cambio de las páginas. Entonces, nuevo, cambio global, encontrar y reemplazar. Él va a desplegar 100% el formato mar. Aquí, fíjense, tenemos esta parte y él nos despliega todo. Absolutamente pensemos que Besmar puede y tiene la capacidad de editar cualquier campo MAR. Entonces fíjense en cómo llega a la descripción física, nos despliega 100% del formato MARC, es decir, cada subcampo y nos agrega pues los subcampos. Venimos acá, como también yo puedo digitar. Entonces fíjense que podría yo digitar, vaya a la etiqueta 245, subcampo C y encuentre, reemplace, borre, haga una expresión regular, es decir, un granadito. 300, subcampo A, fíjense, encuentre la palabra páginas, se tilda hacia un lado, porque es el error que tenemos en este filtro, y le podemos decir reemplace, mueva, copie, haga una copia hacia algún subcampo, etcétera. Aquí vamos a hacer el campo, la palabra páginas, y vamos a apuntarle precisamente, fíjense, a la etiqueta 300, subcampo. Se graba la sentencia en la medida que tú vas a hacer cada ajuste. Esa es la forma como se graba. Se puede hacer una descripción si quieren más detalle. Y él queda guardado en este tipo de ajustes. Vamos a borrar algunas porque ya lo he hecho muchas veces. Fíjense, aquí queda la indicación. Esto lo puedes renombrar, copiar, modificar, cambiar la sentencia y él va a hacer el cambio. Entonces, fíjense que cuando se selecciona la sentencia, él va a entrar a ese campo y nos va a cambiar de forma masiva estas páginas. Él nos dice al 1 lo que usted tiene seleccionado, los 16 que se están viendo o toda la lista de la palabra páginas y mira lo que hace. Es un software muy detallado, muy puntual, que lo que permite pues es poder llegar a acuerdos de nuestras bases de datos, qué errores tenemos, cómo queremos unificarlo, cómo queremos verlo y hacer trabajos de eso. Miren, hace los cambios de 182 registros en segundos. Si hacemos la limpieza acá, fíjense cómo nos hace el ajuste de la palabra páginas. Si comparamos, fíjense en cómo nos arregla la puntuación y nos hace el cambio de la palabra páginas a páginas. Aquí es muy interesante. Por ejemplo, descubrió que tienes un copyright con la SED. Fíjense en cómo él agrega el posible año de publicación y baja la etiqueta al copyright. Como vieron, todo esto es configurable para que lo haga o no automáticamente. Aquí lo que vemos es ese cambio, entonces nos señala con rojo el ajuste que acabamos de hacer de páginas y así nos va mostrando todos estos ajustes. Si comparamos acá, miren cómo él encuentra el alt y bueno, y aquí vamos a pasar a español. Entonces, esto es lo que hace el editor. Voy a hacer otros cambios. Por ejemplo, aquí en estas opciones ya tenemos predeterminados algunos cambios. Por ejemplo, aquí hay un flujo de trabajo que ya está predeterminado. Cambie la palabra 040 a español. Entonces, tú puedes hacer estos flujos de trabajo ya listos para que nos cambie los registros. ¿Qué va a hacer? Va a entrar al registro, a cada registro de esta selección y va a cambiar esta parte del subcampo B que está en inglés a el español. Fíjense en acá, bueno, había un registro de los primeros, creo que era este, que nos muestra la aplicación de SPA de inglés a SPA. Ahora no lo encuentro. O la palabra autor. Por ejemplo, si aplicamos nos va a cambiar el autor de inglés a español. Está acá, autor. Vamos a cambiarlo. Entonces, él aplica específicamente ese cambio. Miren, en segundos. Él entra allí y hace el ajuste de la palabra autor a autor. Hace los ajustes de 103 registros que tienen esa coincidencia. Vamos cerrando y en menos de un minuto realiza el cambio. Imagínense lo que nos pasa a nosotros en las bibliotecas, ¿no? Andando registro, registro,
hacer esos cambios. Aquí tenemos la palabra autor, vamos a verlo en este primer registro. Miren cómo cambia la palabra ya autor al español. Vamos a cambiar ahora texto sin mediación y volumen. Entonces, en este flujo de trabajo, pues duraría un poco más creándolos, pero fíjense en cómo va, entra la etiqueta 336, cambia texto sin mediación y volumen al español. Yo puedo correrlo o puedo hacer el cambio a partir de las selecciones. Entonces podemos decirle, ejecute este. Miren acá, hacer la selección, él corre y cambia la palabra test a texto. Luego vamos a aplicar sin mediación, a sin mediación y volumen. Y ya nos va a quedar nuestro registro 100% con los cambios RA al español. Vamos a verlo. Luego lo vamos a reversar para que vean las funcionalidades. Entonces son ya sentencias predeterminadas que tenemos acá para hacer estos cambios. Una vez que ya se cargue otro set de registros, simplemente se corren estas sentencias y él va a aplicarnos de tal forma que nuestros registros quedarán listos frente a la conversión de RA. Fijémonos acá, está haciendo el ajuste. Nos hace el cambio global y hacemos la comparación de los registros. Comparamos y fíjate cómo ya tenemos el registro totalmente en español con cada una de las cosas. Y esto es lo que nos permite Besmart, siempre ver el registro original en la parte izquierda, en la parte derecha todos nuestros ajustes, pero también hay algo muy interesante, es que tiene un checkpoint. Entonces yo puedo restaurar todo lo que hicimos acá, restaurarlo al punto cero. Y ya con esto voy a finalizar. Vienes y podemos restaurar y él va a volver a ponernos todo como estaba al inicio. Entonces tú puedes ir hacia adelante, ir hacia atrás, puedes refrescar, guardar y mira, y él ya nos puso, fíjense, si hacemos este refresh acá, podemos volver al punto cero. Entonces no, pues, no es que esto está mal. Claro, podemos acordar como queremos verlo. Fíjense, si comparamos de nuevo, pone el registro totalmente original como estaba con las normas angloamericanas sin ningún ajuste. Y en segundos, de nuevo, podemos volver. Además, quiero hacer otra apreciación. Yo en este momento estoy desde un celular conectado, desde mi celular. Bueno, no se puede ver allí, pero fíjense, estoy desde mi celular y la velocidad es demasiado rápida. Bueno, entonces vamos a convertir entonces de nuevo record repaired. Fíjense en acá, ya aquí tenemos todos los errores. Con esto voy a terminar todo el registro original, simplemente corro la reparación, él va a entrar a cada campo, cada puntuación de forma detallada, ya vieron, citado por la misma Biblioteca del Congreso, entra a cada indicador, cada subcampo, puntuación, hace la reparación, nos hace 2.700 cambios en este momento, donde remueve indicadores válidos, indicadores no válidos, etcétera. Luego podríamos refrescar materias de la Biblioteca del Congreso, no nos aplica mucho para nosotros al idioma español, convertir a REA. Hay bibliotecas que dicen, sí, no importa, yo quiero materias en inglés, pues porque catalogo en inglés, tengo usuarios en inglés, etcétera. Luego convertir a REA y él nos va a aplicar los cambios de las REA a los registros, fíjense. Aquí lo está haciendo, entonces entra a cada campo, subcampo, identifica que tenemos de REA, que no, y nos hace los cambios. De nuevo, si hacemos la comparación, eh, fíjense en cómo empieza a marcar cada campo, subcampo. Y luego, pues podemos hacer los ajustes privados, que son los que ya tenemos guardados, ¿cierto? Y yo puedo correr el flujo de trabajo. Entonces ya tengo mi flujo, mi plantilla para los cambios de que quiero y hacer ese cambio masivo. Y miren lo que hace. Entonces él va a entrar a la palabra en inglés, autor, página, texto, porque ya las tenemos predeterminadas mediante esa plantilla y entra a hacer cada ajuste de estas etiquetas, ¿no? Otra de las cosas muy interesantes de Besmar, para finalizar, es que tú puedes hacer selecciones, ¿no? Vamos a ver acá cómo quedan los registros. Miren, de nuevo quedó las palabras páginas, fíjense, ya totalmente arregladas a partir de este tipo de set de datos. Autor, texto, sin mediación, volumen, libro al viento, etcétera, ¿no? Él puede hacer cualquier selección. Esto es lo que quiero traerles a colación. Podemos decirle, vaya a toda la base de datos y busque la palabra paz, por ejemplo. Entonces, esas selecciones es muy interesante porque podemos decirle, vaya a la palabra 245 y busque lo que diga, por ejemplo,
paz, ¿cierto? O vaya a la etiqueta 650, subcampo A, y busque la palabra paz. Si es contiene, comienza con, es igual que, etcétera, él va a generarlo de tal forma que nos va a hacer esa lista. Yo puedo cambiar el nombre. Entonces, por ejemplo, decirle, vaya a la 650, subcampo A, la palabra paz. Entonces, así, tú puedes hacer selecciones de cualquier campo mark. Ah, bueno, ya lo tenía acá como ejemplo. Vamos a borrar este. Vamos a verificar esto. Él va a ir a la 260, la palabra paz, en mayúscula, minúscula, etcétera. Y miren, él va a entrar a todos los registros bibliográficos, nos paramos en todos y nos va a hacer esa selección. Va a ir a los 4000 y nos vamos a poner una nueva lista que se llame 650 subcampo A paz. Entonces piensen que ustedes pueden hacer selecciones de cualquier campo mark y el sistema tiene la capacidad de extraer esos registros. Entonces una sala, una categoría, y miren cómo él va a barrer todos los 4000 registros, casi 5000, en segundos, y nos va a seleccionar los que tienen la palabra paz en las 650. Entonces así lo hago para que pensemos un poco notas de las facultades, notas de tesis, notas de campos puntuales, categorías, salas, descripciones puntuales, ¿no? Por ejemplo, queremos ver cuáles libros tienen la palabra paz, pero cuáles también tienen CDs, ¿no? Etcétera. Son múltiples las opciones de búsqueda. Él tarda un poco más porque, claro, está barriendo todos los registros con esta selección y miren, hay 191 registros con esta condición. Si nos paramos en esta parte, en la lista paz, podemos observar que acaba de ser la selección de todos los registros que en la 650 tiene la palabra paz. Mira acá, paz, aquí está. Podríamos ser más específicos frente a esa selección. Aquí está de nuevo la palabra paz en la 650. Mira, otro registro. Y es esta forma como podemos hacer selecciones de múltiples categorías, múltiples salas, múltiples procesos. Bueno, ya vieron, va hacia adelante, hacia atrás, quedan guardadas las sentencias y finalmente hay una guía de usuarios que está en esa parte y esto es muy gringo, o sea, es muy, hagan de cuenta cómo son ellos, documentan todo, o sea, nada está oculto, todo está escrito, aquí está fácil de entender todo el tema de cómo puedo buscar una materia, cómo puedo buscar también eh, sirve para buscar el DIWI, el sistema de clasificación de DIWI dentro de la misma plataforma, las materias, tienen cantidad de opciones en la edición que podemos llegar. Y solo quiero llamar la atención a algo como esto. Tú puedes llegar a crear comandos como estos, decir cosas como, mira, vaya al encabezamiento que tenga, esté perdido el encabezamiento matemáticas y coja los registros que están dentro de la 082, dentro del 510 al 520 y no contenga matemática y ponga la palabra matemática. Entonces, fíjense en lo que puede hacer múltiples desarrollos en la edición de los registros. Bueno, creo que hasta acá ya estuvo bueno. Elena, si hay preguntas, damos Sí, espacio. Okay. muchísimas gracias, Fabio, por esta explicación tan intensiva y tan técnica. Espero que os haya parecido interesante y si tenéis alguna pregunta es el momento de hacerla. Podemos hacer una ronda de preguntas. Fabio. Adelante, si quieren hacer preguntas, conocer algo más en particular. Si Vamos fue a claro. compartir con todos la grabación de la sesión y os vamos a enviar un pequeñito cuestionario en el caso de que alguno de vosotros queráis hacer un diagnóstico para que nos lo devolváis y saber si os parece interesante o si sería aplicable a vuestra biblioteca. Pero bueno, vamos a compartir esta grabación, que es lo importante. Y bueno, como tenemos a Fabio, que es el experto, es el momento de hacer alguna consulta. Si no, pues más adelante también, por supuesto. Hay una pregunta, ¿no?, de María del Mar Martínez. Nos pregunta hasta qué cantidad de registros se pueden importar o exportar. No hay límite. Tenemos bibliotecas grandes de 3 millones de ejemplares. Hemos hecho pruebas muy grandes. Claro, va a tardar un poco más editar 3000 registros a editar 500, pero es muy rápido la plataforma. Ese storage se asigna de acuerdo al número de ejemplares que tenga su biblioteca. Entonces, con eso se asigna el número de storage. Recuerden que hay un storage para cargar. Tú puedes bajar y subir los registros. Ustedes pueden bajar y subir los registros las veces que quieran. Es decir, una vez contratado, tú puedes subir, bajar, borrar las veces que quieras
siempre y cuando sean los mismos registros de la universidad, de la biblioteca, ¿no? Ujú. Tenemos otra pregunta, Fabio. Nos pregunta María Luis Trejo de cuántos registros serían necesarios para hacer el test o el diagnóstico, entiendo. Sí, lo ideal sería que fuera toda la base de datos para que ustedes vean un panorama más grande. No sé, es como el diagnóstico siempre lo comparamos como cuando tú llevas al vehículo o el auto y lo conectan a la máquina, te dicen como las categorías. Si haces solo una parte, puedes que no tengas un diagnóstico integral, ¿no? Lo mismo es que podamos hacerlo completo o si quieren una muestra de unos 20.000, 30.000, con eso lo podemos hacer. No hay límite. Si es toda la base, mucho mejor porque vas a tener pues un análisis más detallado, ¿no? Sí, pero si no, entre 25.000 registros estaría bien para hacer el Sí, diagnóstico. Tenemos sí. otra pregunta, María del Mar Martínez Hidalgo. ¿Se importan o exportan en formato MRC, .mrc? Sí, sí, María del Carmen. Se debe entregar en formato MAR, MRC. Así nosotros subimos el archivo al servidor y siempre Besmart va a exportar en MRC para ser cargado en el software. Ajá. Entonces lo que se hace es que una vez se hacen los ajustes, se hace la exportación en MARC y se carga de nuevo al ILS. Siempre va a servir en formato MARC. Bueno, esta parte, déjame... Perdón. Tenemos más preguntas, o sea que... Sí, solo acá, fíjense, en la parte de exportación, tú puedes exportar o remover, grabar los registros o removerlos, o exportarlos, por ejemplo, en un Excel. Es decir, que pues, son múltiples las formas. Mantenerlos allí, sacarlos o generar un mark. Siempre va a ser esta parte. Vale, vamos a ver. Nos preguntan también si establece relaciones RDA, pregunta Charo Tobar. Charles no hace las relaciones, pero sí edita todos los subcampos. Entonces tú puedes editar los subcampos de las autoridades, ¿cierto? Y hacer el control. Por ejemplo, saber cuáles autoridades no tienen número de control, etcétera. Masivamente, pero no es que las haga dentro del mismo sistema. No tiene esa capacidad. Charo. Ajá. Muy bien, Otra pregunta, Carmen. Carmen nos pregunta, no sé si las puedes leer tú, lógicamente es para registros locales, los registros que son compartidos, por ejemplo, en Alma y Exlibris, no se podrán modificar, ¿cierto? No, Carmen, todo lo que cargues en MAR puedes modificarlo. Carmen, es decir, registros de bases de datos, registros digitales, todo puedes exportar y cargar acá. Y para Alma funciona muy bien, porque muchas exportaciones, ustedes saben, se pierden muchos subcampos, ¿no? Subcampo A de las materias, en cambio Besmart puede ayudar en esos procesos de separación. Tenemos clientes donde nos dicen, oye, es que en la migración tenemos todas las 650 unidas. El Besmart tiene la capacidad de separar subcampos, tiene la capacidad de hacer copias de las clasificaciones. Teníamos un cliente que tenía la 082 toda compuesta, o sea, no tenía subcampo A, C, y lo que hicimos fue ayudar a separar ese tipo de ediciones mucho más puntuales, ¿no? María del También nos Carmen, pregunta gracias. Carmen Loli nos pregunta si la guía también está disponible en español. Sí, la guía, como vieron, se puede, permítame, para responderte, Carmen, esas dos preguntas, tanto el sistema de clasificación como la guía. Mira, en esta parte está la guía de usuario, dar clic, simplemente traduces al español. El sistema te traduce como una web. Mira, entonces te explica cómo importar, todo se traduce al español. Todo es muy visual, como lo mencionaba, muy flexible, explicar paso a paso. Todo está escrito, lo que acabamos de hacer, todo está escrito. Y puedes simplemente con un clic traducirlo al español. Mira, comenzando y te explica paso a paso cómo hacer los ajustes, las configuraciones, etcétera. Lo que mencionas frente a la clasificación es muy interesante también porque sirve para buscar el LC y sistema de clasificación de IBM. Mira, cuando tú le dices, por ejemplo, editar un registro, en esta parte, él abre todo el MARC, esta parte no lo vimos, pero en la 082 él despliega el sistema de clasificación, DIWI. Entonces, por ejemplo, este es un libro Disney Doctora Juguetes. Al darle clic acá, tiene una clasificación local, pero tú puedes buscar acá la clasificación. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que este es un libro del área 300.
Él separa en ese número de clasificación de ciencias económicas, fíjense en cómo lo despliega, y nos trae los términos más amplios y los términos relacionados, los subtérminos. Y ahí tenemos la clasificación. Por ejemplo, si queremos que este libro esté en ciencias sociales, nos despliega los términos específicos. Miren cómo llega al nivel de detalle del área 300 y podemos seleccionar. Entonces, seleccionamos el área 300 y nos va a ubicar así el número de clasificación en esta parte. Entonces, yo puedo llegar a ese nivel de detalle. Si yo le digo, vamos a la 540.1, por ejemplo, él busca el término, separa en química, fíjense, y nos trae los términos específicos relacionados con LC. Entonces, podemos llegar a ese nivel de clasificación, tomar esa clasificación de tal forma que va a ser aplicada hacia el registro. Mira cómo además en esta parte pone la materia, bueno, esto llega en inglés, pero nos sirve mucho para normalizar el sistema de clasificación también desde acá, desde la conexión de este campo. Eso lo estábamos viendo que ayer con un cliente. ¿Vale? ¿Hay Muy alguna bien. otra? Espero que haya dado respuesta, Carmen. Ahí ves cómo está también el sistema de clasificación. Tenemos Sí. María Luis Trejo, nos hace otra pregunta, Fabio. ¿Podría asignar la clasificación CDU basándose en la clasificación LC presente en el registro? Sí, sí. Como vieron, puedes hacer esa selección y agregar nuevos campos. Entonces, tú no solamente la clasificación de acá, sino agregar cualquier subcampo. Entonces, tú puedes venir acá y agregar subcampos y subcampos. Entonces, puedes pararte y hacer la agregación de, por ejemplo, etiqueta de clasificación 090, ¿no? Campos muy puntuales de clasificación y agregarlos. Puedo poner acá la 090, por ejemplo, una clasificación local y hacer la edición del registro. Ujú. Es posible. Gracias. ¿Hay otra, Isabel? Estáis preguntando cuánto cuesta la suscripción anual. Trabajamos con ALMA y los registros de la comunidad no los podemos modificar. ¿Besmar podría detectarlos para evitar ese grupo de registros? Claro. Bueno, en cuanto al precio, Fabio, tenemos que decirles que el precio es personalizado dependiendo del número de ejemplares, ¿no? El número de ejemplares de cada biblioteca. Por lo tanto, tendríamos que daros un presupuesto individualizado a cada uno. No podemos deciros un precio. Y Sí. en cuanto a la respuesta de Alma, Ah, sí. Frente a la respuesta de Alma, claro, tú puedes hacer la selección de cualquier campo. Es decir, Isabel, no sé, vieron los filtros como unas fechas, puedes llegar hasta hacer la selección. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Se está viendo mi sí, pantalla? Ok, miren acá. Recuerden que en Tools está la parte de selección, entonces yo puedo hacer una selección hasta de un campo fijo. Entonces eso es muy interesante. Él despliega siempre el formato mar completo, entonces puedo tener una localización, un holding o un campo fijo. Entonces, como sabemos, hay muchos campos fijos de selecciones, etcétera, y lo que hacemos allí es, pues, extraer esos campos de control o campos de control como la etiqueta 005, 008, y allí seleccionar esos campos. Hay que apuntar muy bien a qué queremos seleccionar, ¿cierto? ¿Qué categorías? O un catalogador o una fecha de exportación, importación y allí hacer ese match. Pero fíjense en que él despliega 100% el formato MARC, todo completo, cualquier campo fijo, subcampo y demás, ¿no? Entonces es posible buscar ese match de selecciones. Ahí podemos hacer, por supuesto. Perfecto. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? Podemos hacer presentaciones particulares, ¿verdad? Si requieren con su grupo de trabajo, Elena, ¿no? Estás en mute, pero podemos hacer una presentación, agendar, tenemos la agenda totalmente abierta para que veamos sus registros, los vean operar, vengan las preguntas que sean por cada institución, con todas esas variables en la catalogación y allí hacer presentaciones más puntuales, sí. Estás en mute, no se te escucha, Elena. perdón, lo tenía en silencio. Como hemos comentado, os vamos a compartir la grabación y el pequeño formulario en el que os vamos a preguntar si quisierais un diagnóstico, que yo os animo a que lo hagáis.
facilitándonos alrededor de 20-25.000 registros, y así podéis ver un poco en qué situación está vuestro catálogo, y el resultado es muy interesante. Os lo entregaríamos de forma totalmente gratuita, y sabiendo el número de ejemplares de vuestra biblioteca os podemos dar un presupuesto de lo que costaría una suscripción de PESMARC. Sí, comentaros que el primer año tiene un servicio de acompañamiento técnico durante todo el año para realizar la conversión, la importación y la conversión a RDA de vuestra biblioteca, con un apoyo técnico de Fabio y su equipo, que en todo momento van a estar a vuestra disposición y os van a ayudar a hacer la conversión y la importación. Y bueno, pues Claro. Y ahí, que es por una ejemplo, que está muy bien de precio sí. comparado con otros recursos como es Alma o con, ¿no? Y allí quiere decir que nosotros hacemos las capacitaciones para que ustedes apliquen sus políticas, ¿no? O sea, la herramienta no es que llegue a imponer automáticamente, sino que aprendan a manejarla, apliquen sus políticas, hagan sus cambios. Por ejemplo, tenemos clientes que se capacitan 6 meses y en los otros 6 meses ellos hacen los ajustes. Al siguiente año son totalmente autónomos. Digamos que lo ideal es que haya autonomía en todo el proceso. Sí. Bueno, Bueno, pues muchas muchísimas gracias. gracias, yo creo, a todos, Claro. ¿no? Por vuestra asistencia y por vuestro tiempo. Gracias a Fabio, que ha hecho Ustedes. posible esta demo tan interesante. Y seguimos en contacto, os enviaremos, como hemos dicho, por correo electrónico la grabación y el test, el cuestionario. Así que muchísimas gracias a todos y que tengáis una buena tarde. Buena tarde para todos. Chao, chao. Muchas gracias, Gracias. Fabio. Buenos días para ti. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Gracias. Muchas gracias, buena tarde. Gracias. Igualmente. Gracias. Muchas gracias, buena tarde. Buena tarde. Pues. Gracias.